¿Qué es el timo? El timo es un órgano. No, Sí, es un sí, órgano sí es un linfoide, órgano. donde va. Linfoide. Bueno, es que en ahí se va a dar la maduración de los linfocitos T. Ya, Y ya. es bilobulado, asimétrico. Ujú. Y bueno, en los niños, hasta lo que queda de los 8 años, va a pasar su punto alto. Y luego va a Luego empezar a... pasa a involucionar. Hasta que a los 15 más o menos en la pubertad ya hay muy poquito de rezago. Ustedes, que son guaguas todavía, pero no tanto, todos tienen acá más o menos 18, aproximado, un poquito más, ¿no? Ya. Menos, ¿quién tiene menos? Todos tienen más de 18. Ya, ahí uno tiene menos. Muy bien, entonces, más o menos a los 18 años ya solamente hay rezagos, ¿no? Solamente rezagos, tejido que está quedando ahí. Entonces, ¿por qué es importante el timo? No solamente aprovechando acá. Porque al inicio, no sé si les dije a algunos, pero pues ya podemos repetir. Al inicio, cuando nace bebé, su sistema inmune todavía no está bien desarrollado, pues recién está desarrollando. No es lo mismo formación que desarrollo. Formación es desde un punto de vista estructural, ¿no? Se forma el pulmón, por ejemplo, pero tiene que desarrollarse la parte funcional del pulmón. Un bebé a las 37 semanas su pulmón ya está prácticamente formado estructuralmente, pero está ya desarrollado a las 37 más o menos, ¿no? Pues si dijéramos a las 35, no tanto. El desarrollo falta, la estructura está, pero falta que funcione adecuadamente. De igual manera pasa con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico de bebé cuando está en el vientre materno, ¿quién lo va a defender a bebé? El sistema inmunológico de la mamá, ¿no? El sistema inmune todavía no funciona adecuadamente. Cuando nace, igual, su sistema inmune todavía está tela, o sea, todavía está débil. Tiene que desarrollarse, tiene que evolucionar, va a estar en contacto con bacterias, con virus a lo largo de su infancia y luego ya se va a hacer cada vez más fuerte. Mientras su sistema inmunológico se desarrolla, es que justamente el timo va ayudando a que se proteja. Muy bien. ¿Qué será esto? Pulmón, ¿no? ¿Qué pulmón? Pulmón derecho, ¿no? Pulmón izquierdo acá. Muy bien. El corazoncito está acá, ¿no? Corazón. Muy bien. ¿Y esto qué será? Pericardio, ¿no? Muy bien. ¿Qué será el pericardio, doctora? El pericardio va a ser un tejido que va a envolver al corazón. Ya, muy bien. Explico todo. No, yo no voy a preguntar ya. Es un tejido que va a proteger al corazón. Muy bien. Lo protege, lo envuelve, ¿no? Ya. ¿Qué capas tiene el pericardio? Dos capas. ¿Cuáles son? Una fibrosa y una serosa. Ya. La fibrosa que... La fibrosa va a ¿qué estar hacia es? los demás, o sea, va a ser hacia afuera. Externa. La serosa es más a lo visceral, o sea, más lo que va a estar envolviendo en sí la parte interior. Más interna. Ya. La fibrosa, ¿qué estructuras conforma? La fibrosa le va a conformar dos, o sea, se va a dividir en dos. Ya. Si me va a decir parietal visceral, esa es la serosa. Pero la fibrosa... No, sí, pero también se divide la fibrosa. Ya. Se divide en dos tipos de caras. Ya. Se ve una cara Tiene dos caras en todo caso. externa y una cara interna. Ya, la cara externa tiene tejido. El tipo de tejido. Ajá. Tejido fibroso, tiene tejido graso también, ¿no? Tejido graso, Ya. tiene la cara externa. Ya, tejido fibroso, ¿qué quiere decir? Que es tejido adiposo además, ¿no? Ya, muy bien. Y la cara interna va a estar en relación con ¿qué? Con el pericardio seroso. Ahora, el seroso tiene dos capas. ¿Cuáles son las dos capas del seroso, o sea, el interno? ¿Cómo que no? Parietal y visceral. Claro, parietal y visceral, ¿ya? El pericardio fibroso en los cadáveres no lo encontramos, ¿está? Ya lo han disecado. En cambio, los cadáveres, el pericardio seroso sí está, sí lo encontramos. Pero del seroso tiene dos capas. Una parietal que está hacia afuera, que es la que encontramos en el cadáver, y una hacia adentro, que es la capa visceral del pericardio seroso, porque el fibroso está más afuera, ¿ya? Ahora, dentro del pericardio fibroso, como les decía, seroso, la capa parietal es la que encontramos, ¿no? La que vimos que estaba ahí en contacto con el diafragma, ¿no? Salía el diafragma, ¿sí? Como un huevo, ¿no? Sí, ya. Y el pericardio seroso es ¿qué cosa? Va a tener relación con ¿qué? Con el epicardio. Ahora, solamente para dar un avance, un paréntesis de configuración externa, el corazón va a tener tres capas. Tiene endocardio, tiene miocardio y tiene epicardio, ¿no? Epicardio. El epicardio, o sea, la capa más externa, va a ser juntamente el pericardio seroso. ¿Cuál? La capa visceral, está pegado, está afuera. Es la capa más externa, más delgadita. El miocardio es el músculo cardíaco. Este músculo, que normalmente nosotros lo comemos en anticucho, ese es el miocardio. ¿Ya? Este músculo que está acá, mira, estoy agarrándolo, este músculo.
Ese es el músculo cardíaco. Músculo que tiene características diferentes al músculo esquelético, ¿no? Porque en primer lugar es un músculo especializado, ¿sí? Es un músculo especializado que va a tener características que en fisiología se ve que tiene conducción, tiene su cronotropismo, una serie de cosas que, bueno, eso es más de fisiología. Ya, muy bien, ¿qué más? El pericardio es el miocardio y el endocardio va a ser la capa más interna, esta que está acá. La capa más interna, que está por dentro, lo estamos tocando ahorita, y que tiene contacto ¿con qué? Con la sangre. Porque la sangre va a entrar, va a salir, va a estar dentro de las cavidades, ¿no es cierto? O sea, las cavidades del corazón tienen una capa interna que se llama endocardio. ¿Listo? Entonces, epicardio, miocardio, endocardio. Entonces, tenemos el pericardio fibroso, que es la capa gruesa, tejido adiposo, tejido fibroso. Luego tenemos hacia adentro dos capas. Tenemos el pericardio seroso. El pericardio seroso tiene una capa parietal, que es la que hemos visto en los cadáveres, ¿no? Hay un pericardio ahí, justamente del diafragma que salió. Y luego tenemos el pericardio visceral, que está pegado al corazón, que vendría a ser el epicardio. Luego tenemos el músculo cardíaco, que es este que ya hemos dicho, el miocardio, ¿no? Miocardio, este de acá, este músculo cardíaco, miocardio. Y luego tenemos el endocardio, que es la capa que está por dentro. Muy bien. Ahora vamos a hablar de configuración externa. Aparte, hay unos ligamentos externopericárdicos. ¿Dónde se encuentran esos? ¿Adelante, atrás, arriba? ¿Dónde? Hacia adelante, ¿no es cierto? Su nombre lo dice, externopericárdicos. Se va a ir del esternón, de anterior hacia posterior hacia el pericardio, es la cara anterior del pericardio, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿dónde estarían? En el mediastino anterior, ¿no es el mediastino anterior? Y luego tenemos una membrana broncopericárdica. ¿Dónde se encuentra esa membrana? Atrás, ¿no? Atrás. Va a ir desde los bronquios, justamente. Los bronquios, la bifurcación de la tráquea. ¿Dónde está la carina del calzoncito? La carina, ahí, hacia el pericardio, la cara posterior. Entonces ahí pueden diferenciar eso. A veces en el cadáver no se ve eso, lamentablemente, porque al disecar, pues, se da mayor importancia al pericardio como tal, ¿no? Que se puede notar mucho mejor. Y también para poder ver otras estructuras como tráquea, los grandes vasos, a veces no al disecar no se llega a ver después eso. Muy bien, vamos a hablar de configuración externa del corazón. Configuración externa, antes, mediastino, anterior y medio, y posterior solamente lo mencionamos, ¿ya? El mediastino se divide en uno superior y en uno inferior, ¿sí? Ya no vamos a hablar de todos los límites del mediastino, pero vamos a hablar de una línea que va a separar al superior del inferior. Esa línea era una línea transversal, imaginaria, que pasaba por el ángulo de Lewis, o la línea manubrio esternal, y el disco, allá hacia atrás, el disco intervertebral entre el E4 y el E5. Por encima es el mediastino superior, por debajo el mediastino inferior. El inferior se divide a su vez en anterior, medio y posterior. El anterior está por detrás de la cara posterior del esternón y por delante del pericardio. Muy bien. Mediastino medio, entre la cara anterior y la cara posterior del pericardio. Me preguntaron en la anterior clase. Entonces, ¿el pericardio estaría dentro del mediastino medio? Sí. O sea, aparte de ser su límite, también está dentro. Obviamente, todo lo que está dentro del pericardio, como el corazón, todo eso, va a estar también dentro del mediastino medio. Y el mediastino posterior va a encontrarse entre el pericardio, la cara posterior, y las caras anteriores de los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto? Muy bien. Mediastino anterior. ¿Qué encontramos en el mediastino anterior? Timo, rezagos del timo, sobre todo rezagos, no tanto el timo. Timo es azul. ¿Qué más? Vía adiposo, los ligamentos externo-pericárdios que acabamos de decir. ¿Qué más? ¿Qué? El músculo triangular, músculo transverso del tórax también, ¿no? Que era como una arañita, ¿no es cierto? Estaba acá, ¿sí? ¿No es cierto? Vieron en los pectos, peto o pectum se refiere a esta zona. Sacaron unas estructuras así que era solamente esta, ¿no es cierto? Solamente era pectum. Esa es la cara posterior del manubrio, ¿no? Manubrio y hacia las costillas. Muy bien, ¿qué más? Vasos, ¿qué vasos? Arterias y venas torácicas internas. ¿Que son ramas de quién? De las arterias subclavias, ¿no? La arteria torácica interna o torácica medial, entre comillas. Aparte de eso, también tenemos una torácica lateral, recuerdan, que sería la torácica externa, que también en los libros antiguos se le conoce como mamaria externa, mamaria interna, pero torácica es el nombre actual. La mamaria externa, o torácica externa, o torácica lateral, era rama de quién? Del axilar, ¿sí? Para recordar, y nuestro... ¿Cómo era esto? Miren. ¿Cuál es más medial, la subclavia o la axilar? Subclavia. ¿Cuál es más lateral? La axilar. La torácica lateral
sale de la más lateral, que es la axilar, eso ya lo vimos en superior. La torácica interna, medial entre comillas, está más hacia adentro, más hacia medial. Entonces, ¿quién está más hacia medial? La subclavian. No se olviden, de esa manera no se olviden. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras estructuras más tenemos anteriores? ¿Qué más? Las arterias tímicas y las arterias mesentéricas. Ya, las de tímicas, de las mesentéricas, el callado aórtico. No, todavía no. ¿Qué más? ¿Qué más? Aorta ascendente. La aorta ascendente, ya, la aorta ascendente. Que no, eso se va hacia el posterior. No, hay ganglios. ¿Cuáles Para ganglios? externales. Los ganglios paraesternales. ¿Qué significa para? Es un prefijo. Clase de comunicación integral de colegio. ¿Qué es un prefijo y qué es un sufijo? Antes, ya. ¿Qué es pues? Es una palabra que va a indicarnos algo, va a darle una característica a lo que viene después, ¿no? El prefijo para significa a los costados, supra por encima, infra por debajo, peri alrededor, ¿no? Perivascular alrededor del vaso. Muy bien, entonces paraesternales, los paraesternales están a los lados del esterno, ¿no? Por detrás obviamente, ¿no? Hacia la cavidad. Muy bien. El intestino medio, obviamente el corazón. Las mismas caras del pericardio. Los nervios frénicos y las arterias pericardiofrénicas, ¿dónde estarán? ¿En el medio o en el anterior? Medio. Y ahí en posterior vamos a ver ya posteriormente. Listo. Y ahora sí, ¿habían entendido eso? Antes de pasar al corazoncito, ¿qué lo tenemos? ¿Qué es? Acá, ya, listo. Muy bien, acá, entonces, este sería pericardio, ¿no? Pericardio, esto será ya el corazoncito como tal, pero acá está el pericardio, este será el parietal, este será el visceral que está pegadito, ¿no? Pegadito. Esto es pulmoncito, ¿no? ¿Y su pleura? ¿Acá hay pleura o no? Hay la pleura visceral también. En el pulmón también hay pleura parietal y visceral. De igual manera, entre la pleura parietal y la pleura visceral que está pegada, hay una cavidad, que es la cavidad pleural. Entre el pericardio parietal y el pericardio visceral también hay una cavidad, que es la cavidad pericárdica. En uno hay líquido pleural, en el otro hay líquido pericárdico. Estos líquidos normalmente están en equilibrio, en homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Es la mantención del equilibrio en el cuerpo humano. Todo tiene que estar en equilibrio. La frecuencia cardíaca no debe ser ni alta ni baja. La presión arterial no debe ser ni alta ni baja. El sodio, la glucosa, el pH no debe ser ni alto ni bajo, ni tampoco la temperatura. Todo tiene que estar en equilibrio. Si aumenta mucho, hace daño, se altera. Si baja, igual, hace daño. Tiene que estar en equilibrio. Entonces, estos líquidos pleurales, este líquido pericárdico, el líquido pleural, también tiene que estar en equilibrio, no debe ser ni mucho ni poco. Puede disminuir en algunos casos, pero sobre todo puede aumentar en ciertos casos, en enfermedades cardíacas. En el caso del líquido pleural, puede aumentar en enfermedades pulmonares, como una neumonía, enfermedades pleurales, como una pleuritis por la misma neumonía, una tuberculosis, un cáncer de pulmón, pueden hacer que se aumente el líquido pleural. Y normalmente el líquido pleural se encuentra alrededor, ¿no es cierto? Si hay mucho líquido, ¿qué va a pasar con el pulmón? ¿Se puede insuflar adecuadamente? No, pues no va a aplastar, ¿no es cierto? Entonces no va a poder respirar adecuadamente la persona. Si el líquido pericárdico aumenta mucho, también por N motivos. Ya vamos a ser dramáticos, como me gusta a mí, un cuchillazo. Empieza a sangrar, empieza a haber un hemopericardio. Claro, hemotórax, pero primero hemopericardio, en la cavidad pericárdica. Alrededor del corazón se empieza a acumular sangre. ¿Qué va a pasar con ese corazón? ¿Va a poder latir bien? No se va a contraer ni se va a relajar adecuadamente, entonces eso es peligroso, ¿no es cierto? Claro, puede haber un hemotórax también, ¿no? Hemotórax sobre todo se dice cuando es afectación pleural, pero también un hemopericardio. Muy bien, ahora sí entonces, después de hablar de eso, vamos a hablar ahora de configuración externa. Muy bien. Corazón es bonito, présteme ese corazoncito, por favor. Corazón es bonito. En el corazón vemos bastantes estructuras. Obviamente tenemos que conocer las principales, primero las principales y luego ya vamos a cosas más complejas, ¿no? Configuración externa es un poquito más simple, aunque hay varias cositas que hay que ver. Y configuración interna ya es un poquito más, ¿no? Porque ya hay que hacer cortes. El lunes no se olviden, ¿no? Sus corazoncitos de chanchito. Todos, absolutamente. Y si traen más de uno, mejor. Para que, digamos, por ahí se vuelan algo, ya pues tienen otro. Va a pasar, algo se va a volar. Pero siempre, por favor, el lunes tengan mucho cuidado cuando estén usando el bisturí. Nunca intenten agarrar así, se van a cortar. Siempre cuando estén con el bisturí con la pinza, nunca hagan esto, porque en una se dan cuenta y pum, ya se cortaron.
ya no hagan eso. Y si es un corazón, obviamente que no está bien, puede estar contaminado. Algunos bisturí pueden estar contaminados y se pueden infectar, entonces tengan mucho cuidado. Lo ideal, siempre agarran, jalan y ahí cortan, ¿ya? Nunca agarren así, se van a cortar, tengan mucho cuidado. Listo, muy bien, entonces vamos a ver, el corazón. El corazón es un órgano compuesto por músculo cardíaco principalmente, ¿no? ¿Músculo qué? Músculo hueco, ¿no? O sea, tiene cavidades dentro. No es un músculo solo, tiene cavidades. Tiene 4 cavidades, ¿no? ¿Cuáles son las 4 cavidades, doctora? Y 2 ventrículos. Si decimos, a veces hay una diferencia ahí. Si decimos atrios, los atrios tienen aurículas. Si decimos aurículas, las aurículas tienen orejuelas. Hay por ahí a veces una confusión en los libros, ¿ya? Ajá. Y las aurículas serían las orejuelas, exactamente. Por eso les digo, o sea, tenemos que utilizar uno, porque hay libros que dicen que ventrículos, no hay duda, ventrículos, 2 ventrículos, derecho e izquierdo, y arriba 2 atrios que tienen sus aurículas, o 2 aurículas que tienen sus orejuelas. Particularmente yo prefiero aurículas como orejuelas. Pueden utilizar la otra. Listo, muy bien. Entonces, el corazón tiene 4 cavidades, 2 ventrículos y 2 aurículas. ¿Cuál es la función del corazón? Función del corazón. Irrigar la sangre, o sea, expulsar la sangre para que circule por todo el cuerpo. Ya, irrigar en sí va a expulsar la sangre para que llegue la sangre bien oxigenada a todo el cuerpo, ¿no es cierto? A través de 2 acciones. ¿Cuáles son las 2 acciones, doctora? 2 acciones. Diástole y sístole. Ya, eso serían procesos. Ya, en la diástole y en la sístole. En la sístole, ¿qué hace el corazón? Se contrae, entonces manda la sangre y ¡fum! Va a todo el cuerpo. Se contrae, contracción del músculo bíceps, contraigo, y así se contrae. Entonces al contraerse empuja la sangre tanto hacia los pulmones como hacia todo el cuerpo, porque hay 2 circulaciones, que vamos a hablar también de eso ahora, ¿cierto? Contracción, sístole es contracción, se contrae para expulsar la sangre hacia los pulmones o hacia todo el cuerpo. ¿La otra cuál es? En la diástole. Ajá, la relajación. Se relaja, ¿no es cierto? Se relaja. Una vez que se ha contraído para expulsar toda la sangre, se relaja. ¿Para qué? Para llenarse de sangre. Esa es la diástole, ¿ya? Muy bien. Entonces, el corazón cumple una sístole y una ciclos de sístole y diástole eternas durante toda nuestra vida, hasta nuestro último aliento. Hasta el último día de nuestras vidas, el corazón está sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, ¿no? El sonido que produce normalmente cuando nosotros escuchamos, cuando ustedes hagan semiología y escuchan el corazón, suena tum, 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 tum. Ya, pero ese no es el sonido real, ese es un sonido alterado por la membrana del estetoscopio, el material, etcétera. Pero cuando ustedes hacen un ecocardiograma, que es una ecografía del corazoncito, no suena tum, tum. ¿Quién sabe cómo suena? Lup, dup, lup, dup, lup, dup. Así suena. ¿Cómo? Ese es en japonés. Correcto. Claro, hay diferentes onomatopeyas. Doctora, ese sonido lo ha visto en un libro. ¿Qué decía? A ver, cuéntenos. Corococó. No estamos bromeando. Dice que los sonidos dicen Korkov. O sea, no es tum tum tampoco, ¿no es cierto? No es tum tum. Claro, o sea, depende también con qué. Con el ecocardiógrafo suena lup dup. Ahora, pero tal vez con otro tipo de estudio, con otro tipo de máquina, dispositivos, se puede escuchar diferente, ¿ya? Muy bien. Ahora, eso en sí no es lo importante. Lo importante es que ese ciclo de sístole y diástole, contracción y relajación es permanente y eterno. ¿Cuándo se detendría eso? ¿Cuándo pararía eso? Cuando muere. Cuando morimos, obviamente, ¿no? Y morimos. ¿En qué otra situación? Un paro cardíaco. Un paro cardíaco. ¿Qué es un paro cardíaco? Cualquiera de las dos. ¿Cuándo es? Cuando Cualquiera. deja de latir el corazón. ¿Cuándo qué? Deja de latir el corazón. Cuando hay una pausa. O sea, deja de estar en sístole, diástole, sístole, diástole. Ahora, ¿qué puede causar eso? Un infarto. Un infarto puede producir una isquemia, un infarto. ¿Puede producir eso? Claro, puede producir, porque se lesiona el tejido, se necrosa. Y otro, ¿qué más? La vejez. No, claro, eso muerte, pero no, en otro caso que no sea muerte. cuando también te dañan Puede las generar válvulas. un infarto. Ya, tiene que ser un daño severo, ¿no? Daño de las válvulas. Una valvulopatía severa, ¿no? Regurgitación de la sangre. Sí, pero generalmente no produce paro, tendría que ser muy grave.
muy grave. Tan grave que el corazón no puede irrigarse a sí mismo y no le llega suficiente oxígeno y el corazón puede parar. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Cuando hay una taquicardia, pero demasiado alta. La frecuencia cardíaca normalmente, ¿cuánto es? Entre 60 y 100, ¿no es cierto? 60 y 100. Si tengo menos de 60, ¿me voy a morir? No, puede haber algunas variaciones fisiológicas. Por ejemplo, ustedes, lo que decíamos, cuando su sistema parasimpático se activa y están yendo a dormir y se están vapeando incluso, su frecuencia cardíaca baja, a veces incluso menos de 60. En cambio, cuando están con fiebre a veces, o cuando van corriendo, no cuando están corriendo, sube más de 100. Pero dejan de correr, termina el estímulo y se normaliza, ¿no? Pero si es que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, sube por encima, hemos dicho 100 normal, digamos, estoy con fiebre, puede subir 110, 120. Me he tirado un pique así corriendo hasta la puerta porque estaba de hambre, me he comido mi empanada a las 5 de la tarde, puede subir hasta 130, digamos, ¿no? Corriendo. Pero si no estoy haciendo ninguno de esas, no estoy con fiebre, no estoy corriendo nada, y de la nada se sube a 180, obviamente eso no es normal, eso es una taquiarritmia, una taquicardia que no es normal, es patológica. Entonces, cuando está demasiado rápido el corazón, puede detenerse, peligroso, ¿no? Muy peligroso. Cuando está muy lento, también, no pues 58, pues casi 60, digamos, si está en 40, si está en 35, eso puede también hacer que está bueno, loop du, y se queda ahí. Pi. Ya no late. Es debe producir un paro cardíaco. No es lo mismo paro cardíaco que infarto, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, diferencia. Paro cardíaco simplemente se detiene el corazón. Infarto se le llama cuando una arteria que normalmente le está pasando sangre por esta arteria se obstruye. Puede ser parcialmente o generalmente totalmente. Al obstruirse totalmente no llega oxígeno y nutrientes, pero concentramos en el oxígeno. Si no entra el oxígeno, todavía no se para el corazón. Sigue el corazón latiendo. Pero si no llega oxígeno, el mismo tejido cardíaco va a empezar a primero lesionarse, porque necesita oxígeno. Es como ustedes, a ver, aguanten la respiración. No pueden, después de un rato ya tienen que seguir respirando. Ya igual, el corazón empieza a lesionarse. Si pasa mucho tiempo, empieza a necrosar, se muere ese tejido. Primero se lesiona, como varias horas, si pasan muchas horas, ya se muere ese tejido. Y ese tejido, cuando muere, y es muy difícil que se recupere. Generalmente ya no se recupera. Ya en fisiopatología, cuando hagan cardio, van a ver que hay una zona de penumbra que todavía se puede recuperar y otra que ya no, que ya está en necrosis, etc. Pero todavía ahí no hay paro. Cuando hay una necrosis severa, cuando digamos toda la arteria coronaria izquierda se obstruye, gran parte del músculo cardíaco se va a necrosar. Obviamente ya pasó mucho tiempo y encima no recibió tratamiento. En ese caso sí recién se puede parar el corazón. Por eso, o sea, paro es que por la razón que fuera se detiene. El infarto sería una causa de paro, claro, una causa. Entonces, ¿en cuál de los dos casos llega, digamos, si no lo reanimas durante un tiempo en específico, llega a que... En el paro. En el paro. El paro, claro, porque el infarto, el corazón está latiendo. Solamente que a pesar que está latiendo no está llegando suficiente sangre. ¿Ya? En el paro, por la razón que fuera el corazón se ha detenido. ¿Qué hacemos en paro? Estimular al corazón. En el paro ustedes tienen que pasar. Hay muerte cerebral. Claro, porque a ver, si se para el corazón, ¿qué pasa con la sangre? O sea, la sangre tiene que llegar al corazón, pero aparte la sangre que sale del corazón tiene que ir hacia todo el cuerpo. Si el corazón se detiene, ¿quién manda la sangre? Pues nadie. Y si no manda sangre, no manda oxígeno. Y si manda oxígeno, todo el tejido Muere. Claro. Bueno. En bebés es diferente, obviamente. ¿Ya? Hagamos de cuenta que es un adulto. La posición correcta es así. La mano extendida, la mano de su preferencia, y la otra, así, como cuando están con sus enamoraditas. ¿Ya? Hay como una garrita, ¿no? Ahí. Los miembros superiores rectos. Nada de voy a doblar, no, recto. Lo que hace, no se doble el codo. Al que lo ve haciendo RCP doblando el codo, en el ángulo. No, tiene que estar recto. Lo que gira, lo que hace flexión es el tronco. El tronco hace esto, así. Esto es lo que se hace. Acá en el pecho, ¿no? Así, ¿ya? Si ustedes hacen esto, ¿qué está pasando? No están empujando nada, pues. Lo que hay que hacer es... No, perdón. Lo que hay que hacer es esto. Ahí.
¿ya? Tratar de empujar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estimulamos la pared torácica. Tiene que hacer en sí, tiene que hacer esto, como que tratar de estimularlo para que, si bien todavía no despierta, porque es como hacerle despierta. Claro, ahorita voy a eso. Ya, la idea es estimularlo para que vuelva, entre comillas, despierta, ¿no? Para que vuelva a latir. Pero mientras no está latiendo todavía por sí mismo, al hacer esto, al menos estoy mandando un poquito de sangre, sobre todo acá, hasta que ya despierta, ¿no? Perdón, hasta que ya empieza. Pero no siempre va a latir nuevamente, entonces necesita ya otro tipo de máquinas, ¿no? No es un desfibrilador. El desfibrilador se utiliza en arritmias. Es un cardiovertor, si mal no recuerdo. ¿Cuál? Ese es el masaje cardíaco. El RCP se conoce como masaje cardíaco, es lo mismo. RCP, reanimación cardiopulmonar, es un conjunto de acciones dentro de las cuales está el masaje cardíaco, que son las compresiones, ¿ya? Hay incluso, pero yo no sé a qué velocidad tengo que hacer. Como las 100 por minuto, creo. No, claro, 30 por minuto, pero ¿cómo se puede? Hay una canción. Hay canción. Hay canción. Sí, hay canción. El Staying Alive de los Bee Gees. Tan, tan, Staying tan, Alive, tan. Staying Alive. 2. La marcha imperial. Cuando entraba Darth Vader. 3. ¿Cuál era otra? Hay varias. Hay hasta un reggaetón. No sé cuál será, no sé cuál es, pero hay hasta un reggaetón. Pero la idea es que tiene que ser a una velocidad adecuada, ¿ya? Y las compresiones también no tienen que ser pues suave, tiene que ser fuerte. Su compañero decía, es cierto, a veces se rompen las costillas, se fracturan, porque tiene que ser fuerte. Pero no, si le estoy haciendo así, jugando, doblando encima, no sirve nada. En ese momento más vale la vida del paciente. Total, la costilla, si se fractura, una fractura costal produce dolor, todo como cualquier fractura, pero no va a matar al paciente. Ahora, obviamente, si su docente de cirugía cardiovascular ahorita, por lo que acabo de decir, marcaría, porque el cirujano cardiovascular ve pues lo que es todas las fracturas costales. Una fractura de costillas es de riesgo cuando se fracturan, si mal no recuerdo, más de 4 o más de 5 costillas. Si se fractura 1 o 2, solita se va a consolidar, no hay problema, ¿ya? En ese caso, lo más importante es salvar la vida de esa persona. Claro, más importante, la costilla se va a recuperar. Lamentablemente, pero a veces sin querer, pues fracturamos y nos denuncian. La desgracia. Bueno, listo, muy bien. Y ahora sí, vamos a hablar entonces, luego de haber hablado de la marcha imperial y de los Bee Gees, vamos a hablar de configuración externa. Hay varias canciones. Ustedes ponen canciones, reanimación cardiopulmonar. El Bee Gees, el I Will Survive también creo que es. De Gloria Gaynor. Ese también. Hay varios. Si no se acuerdan, la marcha imperial. Muy bien, chicos, entonces ya, vamos a hablar del corazón, ¿ya? Configuración externa. La configuración interna el día lunes, como vamos a abrir el corazoncito y ver la banda mecánica, a ver qué bonito se desenrolla. También vamos a ver algunas estructuras de la configuración interna el lunes, pero como tal el miércoles, ¿ya? Entonces aprovechen la clase, el lunes es bien bonito. Listo, entonces vamos a empezar acá. A ver, el corazón tiene un vértice, ¿sí? Un vértice, tiene una base, que estaría por acá. ¿Tiene cuántas caras? 3, ¿no? Una cara anterior o externo, costal, que será la que va a mirar. Una cara inferior, que es diafragmática. ¿Y qué caras más? 2 caras laterales. Una cara pulmonar derecha y una izquierda, ¿no es cierto? Ya, que son como bordes, claro, entre comillas, pero también tiene una base. ¿Ya? Las más importantes en sí son la anterior, la inferior, que es la diafragmática, y la base. Y el vértice, obviamente. Las caras lateral derecha, lateral izquierda, como que no se nota bien una diferenciación. Pero la anterior se nota clarita y tienen que saber reconocerla. La anterior y la diafragmática. Y también la base. Y también el vértice. A ver, el corazón está así. No es cierto. El corazón tiene un vector, una dirección que va de atrás hacia adelante. O sea, así. De derecha a izquierda, así. Y de arriba hacia abajo, así. Más o menos, así está el corazón. ¿Encima de quién? ¿Encima de él? Dentro del pericardio, ¿no? Pericardio. Muy bien, más o menos esta es la posición del corazón. Entonces aquí podemos ver una cara
anterior o externo-costal, acá está mi esternón, mis costillas. Tenemos una cara diafragmática que es más plana, miren, más planita, miren. Como si yo lo pongo acá, como que se da vuelta, ¿no? ¿Así? Está recto. Una base, está aquí, donde están principalmente los grandes vasos, y un vértice. El vértice justamente va a mirar hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, así, ¿no? Más o menos este vértice tiene el corazón. Y también esa dirección, esos vértices ese vértice del corazón, el vector, va a tener que ver también con con el EKG, cuando hagan en fisiología deben enseñarles un poquito, no tampoco lo que hace. Donde sí les van a exigir que reconozcan bien va a ser en medicina interna, cuando hagan cardiología. En sí el EKG, el electrocardiograma, sirve para algunas cositas, no para todo. O sea, se puede ver algunas características de hipertrofia del ventrículo derecho, o sea, que crezca, o de agrandamiento de las aurículas, pero principalmente se ha hecho para arritmias y para infartos. Bloqueos. Y nada, el resto es lo que hace. Hay algunos colegas que se lo quedan, ¿no? Con EKG. Bueno, entonces muy bien, vamos a hacer la cara anterior, configuración externa. En primer lugar, la cara anterior. Cara anterior, ¿qué tenemos? Tenemos un surco, el surco coronario. Este surco coronario va a dividir la cara anterior en una porción auricular o atrial y una porción ventricular. Obviamente en la ventricular están los ventrículos, derecho, izquierdo, y arriba en la porción auricular están las aurículas, derecha e izquierda, ¿sí? Muy bien. Este surco coronario, ¿cuál es? Es este que está acá. Este que está acá. ¿Por qué se llama surco coronario? Porque por allí salen las arterias coronarias. O no por allí salen, por allí discurren, por allí van a pasar las arterias coronarias. Tanto la derecha, que sale de dónde? De la aorta ascendente. Como la izquierda, que también sale de la aorta ascendente. ¿Sí? Esto lo van a ver bien bonito en sus corazones. Con mucho cuidado. Ya tienen 2 horas para poder decirlo. Aquí se ve la arteria coronaria derecha, miren. Aquí está. ¿Viendo por acá? ¿No? Esta. Es que... Así. Derecha. Sí. Hazle menos zoom. Está en lo mismo. Ah, no. ¿Por qué está? Esta. Ya. ¿Ya? Listo. Y acá está. Claro, va a verlo mucho mejor ahí, ¿no? Se ve ya, ahí se ve. Ya, listo. El coronel izquierdo estaría más al fondo, aunque me parece que es esto, pero acá no sé, le han metido mucha silicona, pero debería estar más o menos a esta altura, ¿no? Obviamente va a estar tapado por bastante tejido acá, ya, pero estaría en esta zona, a la izquierda también, ya. Muy bien. Este surco coronario es donde están las arterias coronarias, va a dividir en una parte superior, que es la auricular, y una inferior, que es la ventricular. La parte ventricular, la porción ventricular, se va a dividir también en 2. Va a estar dividida por un surco, el surco interventricular. En este surco interventricular anterior, muy bien. Este surco interventricular anterior va a dividir esta cara, esta porción ventricular en una derecha y una izquierda. La derecha, obviamente, 2/3 va a ser el ventrículo derecho, porque está así. Perdón, derecho. Y el tercio izquierdo va a ser el ventrículo izquierdo. ¿Quién está en este surco? La arteria y la vena interventricular anterior. Antiguamente se le llamaba descendente anterior. Pero no un nombre más preciso es interventricular anterior. ¿Por qué? Porque está en el surco interventricular anterior. Después menciona también a la arteria coronaria anterior. ¿Es lo mismo que el interventricular anterior? No sé. Creo que sí, porque la verdad eso es muy antiguo. Ajá, no se Porque menciona generalmente- coronario, pero hay otras que dicen. No, interventricular anterior mejor. Sí, con eso ya no. Sí, es que el texto es muy bueno, pero es antiguo. Y tiene mucha terminología antigua y epónimos que la verdad no ayudan. Como por ejemplo, justo yo aquí estaba viendo eso. La línea innominada, cuando hicimos... La cedura de viudas. ¿Cuál es el de vidas? La cedura de viudas vendría a ser una de las ramas de la coronaria izquierda donde se produce la mayor cantidad de infartos. Claro. Hacedora de vidas. La Widowmaker. La vida Claro, porque obviamente ahí, pues si es una arteria tan importante, si se obstruye, vais. Chao. Ya, listo. Entonces, arteria interventricular anterior. ¿Ya? Mejor que descendiente anterior. Interventricular anterior. Si estamos diciendo que hay una interventricular anterior, eso significa que hay otra. No sé dónde, ¿no? Tal vez posterior, tal vez dónde. Es posterior. Muy bien. Interventricular anterior, entonces. Surco y su arteria y venas interventricular anteriores. Muy bien. Este surco va a llegar casi hasta el vértice. Incluso
aquí en el vértice va a haber, en algunos corazones se ven, otros no, una escotadura del vértice, la escotadura del vértice cardíaco, donde se van a unir tanto el surco interventricular anterior como el surco interventricular posterior. Ya, en algunos se ven, otros no. Acá, por ejemplo, no se ve tanto, ¿no? Un poquito, más o menos. Escotadura del vértice del corazón, del vértice cardíaco. ¿Ya? Muy bien. Esta arteria interventricular anterior va a ser rama de quién? De la arteria coronaria izquierda. La coronaria izquierda, además de dar esta rama interventricular anterior o arteria interventricular anterior, también da una arteria circunfleja que se va a ir hacia posterior, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más podemos ver aquí? Por encima de este surco coronario vamos a ver que tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La derecha, que es la más grande, se nota claramente, ¿no? Con su orejuela que está acá. Pero la izquierda, ¿dónde está acá? Estaría aquí. Solamente que la izquierda, que es un poquito más pequeña, va a estar tapada por las venas, no tapada, sino que están por encima, aplastada entre comillas, ¿no? Por las venas pulmonares, que son ¿cuántas? 4, ¿no? Que vienen de donde? El pulmón, obviamente. Y luego van a llevar la sangre desde el pulmón, la sangre bien oxigenada, ¿no? Noten que no estoy diciendo sangre oxigenada y no oxigenada, estoy diciendo sangre bien oxigenada y poco oxigenada, porque en las venas no es que no hay oxígeno, hay, solo que hay menos concentración de oxígeno, pero hay. En las arterias sí hay alta concentración de oxígeno, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la cara inferior. La cara inferior o diafragmática. Aquí tenemos también un surco interventricular posterior. ¿Dónde tenemos qué arteria? La arteria interventricular anterior. Perdón, posterior. La arteria interventricular posterior junto con su vena interventricular posterior también. Esta arteria, ¿de quién va a ser rama? Coronaria derecha. La coronaria derecha, ¿no es cierto? ¿Y por dónde viene la coronaria derecha? Pues por aquí, por el surco coronario. Miren, otra vez estamos en anterior. Nace de la aorta ascendente, se va por el surco coronario hacia atrás, sigue hasta que llega al surco, y del surco desciende, y al descender luego también se va a encontrar en la escotadura con la otra interventricular, las dos primas, interventricular anterior y interventricular posterior. Además, aquí en esta cara vamos a tener 3 venas importantes. Vamos a tener, en primer lugar, el seno coronario, el seno venoso coronario. Este seno coronario va a ser una estructura que va a recibir ¿a quién? A las venas cardíacas magna, que es la más gruesa, media, que es un poquito más delgada, y la menor. Recibe esas 3 venas. ¿Y va a ir hacia dónde? Hacia la aurícula derecha, obviamente, ¿no es cierto? Si nosotros vemos aquí, ¿esto qué es? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Si yo lo volteo así, estamos en cara inferior, ¿no? Cara anterior. Esto era ventrículo izquierdo, sigue siendo ventrículo izquierdo. Esto que es ventrículo derecho, sigue siendo ventrículo derecho, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Obviamente vamos a ver que cada una de estas arterias van a tener sus ramas. La arteria coronaria derecha tiene, dijimos, como rama terminal la interventricular posterior. Y estas ramas que están aquí, ¿cómo se llaman? ¿Qué son? Las marginales, ¿no? Una arteria marginal, una rama marginal de la coronaria derecha. Y aquí tenemos también una marginal. ¿Dónde estará? De la izquierda, perdón. De la coronaria izquierda a este nivel, ¿no? A este nivel. Muy bien. Obviamente van a haber ramas musculares mucho más pequeñas, ramitas colaterales también, pero las más importantes son estas que hemos mencionado. Muy bien. ¿Qué más? La escotadura que ya dijimos aquí. Luego tenemos el vértice, bueno, con la escotadura y la base del corazón. En la base nosotros podemos ver la emergencia, no porque emergen, de los grandes vasos, ¿no? Los grandes vasos. Tenemos que del ventrículo derecho nace el tronco pulmonar o la arteria pulmonar, que se va a dividir en una pulmonar izquierda y una pulmonar derecha, ¿no es cierto? Tenemos la arteria aorta, que ¿de dónde nace? Del ventrículo izquierdo, pero ¿cómo pues? Si está a este lado, pasa por debajo, ¿no es cierto? Esto está pasando por debajo de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar está saliendo así y la arteria aorta está saliendo así por debajo. Esto que estoy haciendo está acá, ¿ya? Entonces, la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. La arteria aorta nace del ventrículo izquierdo, solamente que cruzando por debajo. Listo. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos las venas cavas, la vena cava inferior y la superior. Estas dos llegan a la confluencia de las venas cavas, ¿no es cierto? Para llegar ¿a dónde? A la aurícula derecha. La aurícula derecha, muy bien. Y luego tenemos a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. Porque acá parece que solamente, acá sí parece que hay 2, ¿no? Miren, 1, 2. Ya. Pero a este lado, ¿por qué parece que había solo una? Lo han cortado muy abajo.
Parece que fueran solo una, pero son dos. Así como este lado, así miren. También hay una aquí y otra aquí. Ya, bueno, exacto. Superior, inferior, derecha, izquierda. Muy bien. ¿Qué más debemos mencionar aquí? La circulación general y la circulación pulmonar. Son dos tipos de circulación, ¿no? Que seguramente lo está viendo en fisiología, lo vamos a ver ahora aquí. La circulación pulmonar. ¿Quién? Levanta la mano. Usted. No, ya le pregunté. ¿A quién no le he preguntado? Usted. Circulación pulmonar. ¿Dónde quiere empiece? No. Puede empezar en ventrículo derecho. Ya, el ventrículo derecho nos va a dar la de acá, que va a ser la arteria pulmonar, y Ya. esa va a ir hacia los pulmones, va a Ya. intercambiar, va a hacer hematosis, Entonces, y esa va a concluir, va a traer sangre oxigenada. Y bien va- oxigenado. Ajá, bien oxigenada, y A va a través de llegar las de las venas pulmonares. pulmonares, ajá, Acá. y van a ingresar A la aurícula a izquierda. izquierda. Muy bien. Aurícula izquierda. La aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo izquierdo. Izquierda. El ventrículo izquierdo va a salir la sangre hacia la Aorta. aorta. Acá no, hacia la aorta, por ejemplo, hacia la aorta, aorta descendente, arco aórtico, aorta descendente, todo, no, en el arco aórtico hacia la cabeza, hacia los miembros superiores, en aorta descendente, todo el tórax, aorta abdominal, pasando por el diafragma, aorta abdominal, todos los órganos abdominales, y luego se dividen las ilíacas comunes, y luego las ilíacas internas y externas para el miembro inferior. Listo, ya está. Circulación general. Luego, hasta las arterias más chiquitas de la rama que nos encanta, ¿no? Las ramas más chiquititas, hasta los capilares. Luego, la sangre ya con poco oxígeno, con baja concentración de oxígeno, va a empezar a drenarse en las venas. Venitas, vénulas cada vez más chiquitas, no cada vez más grandes, hasta que van a formar las venas, como tal, de los miembros inferiores, que llegan hasta, resumiendo, hasta las venas ilíacas comunes, ascienden, formando la vena cava inferior, y esta va a llegar aquí. Va a atravesar el diafragma y va a llegar a la aurícula, a la confluencia de las venas cavas, ¿no? Muy bien. Luego, arriba, igual, todas las venas de la cabeza llegan hasta las venas y de los miembros superiores, venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, que la izquierda es más larguita, ¿no? Han visto que es más larguita. Luego, juntas van a descender hasta formando la vena cava superior. Ambas venas van a confluir en la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho, lo que ya dijimos, hacia la arteria pulmonar. Y otra vez ese ciclo, ¿no? Ese ciclo sin fin. Muy bien, ese ciclo es importante, y en los bebés antes del nacimiento, o sea, cuando están todavía dentro del vientre materno, pero esa circulación es diferente, porque allí va a haber una comunicación en primer lugar entre las venas, en las arterias pulmonares y la aorta, ¿no? Ahí está ¿cómo se llama? El conducto arterioso, que luego se convierte en un ligamento arterioso, ¿no es cierto? Que nosotros sí es ligamento, porque nosotros ya nacimos, ¿no? También los pulmones todavía no ejercen su función de la hematosis, por lo tanto, los pulmones están totalmente colapsados, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga del intercambio gaseoso? La madre, ¿no? La misma madre, a través del cordón umbilical. A través del cordón umbilical va a enviar sangre bien oxigenada y va a traer la sangre desoxigenada, ¿ya? Entonces, son algunas particularidades que tenemos que tener en cuenta. Solamente para concluir, solamente para concluir, entre las cavidades, entre aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, existen unas válvulas, ¿no? Unas compuertas que se abren y se cierran, y se abren y se cierran, y se abren y se cierran. Son las válvulas, ¿no? Las válvulas, tenemos 4 válvulas. 2 son auriculoventriculares o atrioventriculares, entre aurícula y ventrículo derechos, aurícula y ventrículo izquierdos, y las otras son las sigmoideas, ¿no? Las sigmoideas o semilunares. ¿Entre quiénes? El ventrículo derecho con su arteria pulmonar, ventrículo izquierdo con la aorta. Entonces tenemos una válvula pulmonar, una válvula aórtica, y tenemos 2 válvulas, una válvula tricúspide y una válvula mitral. ¿Cuál es cuál? Tricúspide, la derecha. La derecha es tricúspide. ¿Por qué tricúspide? Porque tiene 3 valvas. Algo así va a ser, 3 valvas, ¿no? En cambio, la mitral, que es la bicúspide, tiene 2. ¿Por qué se llama mitral? Porque asemeja la forma del De los gorro de gorritos los de los papas, ¿no? que son como mitra. como un cono que tiene 2 caras. ¡Pum! Mitra. Por eso que a veces en el lenguaje popular mitra se dice a la cabeza. Mi mitra. Voy a poner ¿Qué es lo que te ves? Pero la mitra se refiere a ese gorrito que tiene 2 caras, ¿sí?
como dos valvas, ya por eso se llama mitral. Ay, perdón. Ya no debería usarse, ¿no? Porque en esa época, pues, la iglesia tiene mucho poder y inmiscuida también en la ciencia, en la política. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Pero en sí, o sea, si hablamos desde un punto de vista más anatómico, válvula tricúspide y válvula bicúspide sería. Pero mitral ya se ha quedado pues bastante pues, en la cabeza, ¿no? Bastante marcado. ¿Sí? Muy bien, estas diferentes válvulas van a tener características. La tricúspide y las dos sigmoideas semilunares tienen tres valvas, ¿no? Tres valvas, como mini puertitas, ¿no? Que se abren y se cierran. En cambio, la bicúspide o mitral tiene solamente dos productos bicúspide. Estas van a abrirse y cerrarse dependiendo de si está en sístole o en diástole, ¿no es cierto? Si estamos en sístole, o sea, cuando expulsamos sangre, ¿quién tiene que abrirse? Las que van, no, las sigmoideas. Porque miren, si el ventrículo tiene que expulsar la sangre, esta puerta que está entre el ventrículo y la arteria pulmonar o el ventrículo y la aorta tiene que abrirse. Porque si está cerrado, la sangre se va a regresar. Y es lo que pasa justamente cuando hay una estenosis de la valva. ¿Qué es una estenosis? Cuando hablen de valvulopatía, solamente para terminar, las válvulas pueden alterarse, pueden tener muchas alteraciones, pero las dos más frecuentes son las estenosis y las insuficiencias. En las estenosis, la válvula está estrechándose, se está cerrando, ¿ya? Se está cerrando. Entonces, al cerrarse parcialmente o casi totalmente, la sangre no va a salir adecuadamente. No va a salir ni a los pulmones para hacer el intercambio gaseoso, ni al resto del cuerpo. ¿Ya? Eso es estenosis. Estenosis significa que se empieza a cerrar. Hay estenosis cervical, estenosis esofágica, ¿cómo se llama? No. La salida del estómago, se me ha ido. Pilórica. Hay estenosis pilórica que se empieza a cerrar. Puede ser parcial o total. ¿Ya? Eso es una estenosis. La otra alteración de las válvulas es la insuficiencia. En la insuficiencia es lo contrario. Normalmente debe cerrarse y abrirse, cerrarse y abrirse. El problema es que en la insuficiencia no se cierra completamente. Y al no cerrarse completamente, cuando envía la sangre, un porcentaje se regresa. Igual no va a funcionar adecuadamente la valva, va a tener una disfunción. De eso van a hablar cuando hagan cardiología. En semiología también se ve, ¿no? Se escucha. Y justamente el hecho que haya una estenosis o una insuficiencia va a producir algo que se conoce como soplo, el famoso soplo. ¡Ay, no tengo soplo! Yo tengo presente una enfermedad, sí tengo mi soplo. El soplo no es una enfermedad como tal. Puede ser la manifestación de una enfermedad. Puede ser, digo, porque no siempre es. Existe algo que se llama soplo funcional. El soplo funcional muchas veces aparece en los niños y cuando ya crecen nunca más se le escucha. No hay ningún soplo, no hay nada. Pero cuando el soplo persiste y tiene ciertas características, sí es signo probable de que hay una alteración o en las válvulas o en los grandes vasos puede haber malformaciones, por ejemplo. Las malformaciones cardíacas generalmente producen soplos. ¿Qué es un soplo? Es un sonido, como de un soplo, pues, ¿no? Pero cuando nosotros estamos auscultando, corazoncito, hay zonas para auscultar, ¿ya? No podemos estar donde sea, ¿ya? Entonces, obviamente depende también de la cantidad de grasa que tenga la persona, de la cantidad de músculo, etcétera, ¿no? Y también si tenemos que saber auscultar, pues si ponemos el estetoscopio encima de la costilla, obviamente no se va a escuchar bien, ¿no? Ya entonces hay zonas para auscultar. Pero ¿por qué se produce el soplo? Porque hay una diferencia, no es diferencia de presiones, hay una turbulencia de la sangre al pasar por las arterias o por las cavidades. Normalmente no debe haber soplo porque se supone que estamos en equilibrio. Entonces, cada uno de esos vasos ya está bien diseñado para que no haya soplo, ¿ya? Pero cuando hay una alteración estructural, por ejemplo, de los grandes vasos o de las válvulas, como hay una alteración, esa alteración va a hacer que se produzca un soplo, una turbulencia, porque está yendo por donde no debería la sangre, o se está frenando, o está regresando, ¿ya? Obviamente, condiciones o enfermedades en las cuales hay una gran alteración, van a producir soplos más notorios, ¿no? Hay soplos que son muy sutiles, que solo el cardiólogo con su super estetoscopio y su super oído de cardiólogo puede escuchar. Y otras que un alumno que por primera vez está auscultando puede escucharlo fácilmente, ¿no? Depende de muchas cosas. Por ejemplo, para acabar, hay algo que se conoce como la tetralogía de Fallot. Han hecho embriología, ¿no es cierto? En embrio han tenido que ser en carne. Están haciendo ahorita, o ya han hecho. ¿Ya hicieron? Van a hacer recién.
No, sí hicimos. ¿Ya han hecho? Y no han hecho que es que lo que pasa es que embrión es bien extenso. Si es que no han hecho, pues ahora les digo. La fuente. Ya, dentro de las malformaciones cardíacas hay algo que se conoce como tetralogía de Fallot. Bueno, antes de la tetralogía de Fallot, existe algo que se llama yuxtaposición de los grandes vasos, en los cuales la aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Es una disrupción completa, porque así como es una alteración abismal estructural, anatómica, a nivel funcional, por supuesto que también va a haber alteración, porque se van a mezclar ahí se mezcla la sangre oxigenada, bien oxigenada con desoxigenada, etc. Una cosita más, entre las aurículas hay una pared, ¿cierto? El septum interauricular. Y entre los ventrículos el septum interventricular. Ya. Entre las aurículas normalmente hay un agujero, desde la fosa oval, por donde normalmente en bebé pasa la sangre, ¿cierto? Pero cuando nacemos, ¡pum!, se cierra, ¿cierto? Así como el conducto del ¡pum!, también se cierra, y si le suben los pulmones, se cierra. Pero hay personas en las cuales puede persistir eso. Es una de las causas por las cuales a veces hay un soplito de niños, de grande, nunca más tiene soplito. Se cerró, ¡pum!, se cerró. Pero hay personas en las cuales, si hay una persistencia del conducto, hay un agujero oval que se queda, permanece. Eso muchas veces requiere cirugía. O si no, hay un agujero entre ambos en el tabique interventricular. Eso también va a hacer que se pase la sangre en la otra. Ahora, ¿qué es la tetralogía de Fallot? En la tetralogía de Fallot hay 4 alteraciones, por eso es tetralogía, hay 4 alteraciones, hay 4 malformaciones del corazón. Obviamente un paciente con tetralogía de Fallot sí o sí tiene que operarse, porque eso no es compatible con la vida. No es muy difícil. Dentro de las malformaciones cardíacas hay malformaciones cianóticas y acianóticas. La cianosis es un signo, caracterizado por la coloración violácea, no azulada, de una estructura, puede ser los labios, puede ser la nariz o los dedos, ¿no? Generalmente eso indica que no está llegando suficiente oxígeno a cierta parte del cuerpo, ¿ya? Entonces la tetralogía de Fallot y generalmente esas malformaciones que son cianóticas, que producen cianosis, son más graves, ¿ya? Son más graves. La tetralogía de Fallot es una malformación cardíaca cianótica y requiere su tratamiento. ¿Algunos han escuchado de los niños azules? Ya. Son niñitos que cuando hacen actividad física se empiezan a poner azulitos, justamente porque su corazón no manda suficiente, no funciona adecuadamente. Entonces generalmente esos niños adoptan una posición, no es antálgica, porque antálgica es para reducir el dolor. Una posición, ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita. Pero ¿qué es lo que hacen? Cuando están así, ven azulitos, digamos, han estado corriendo, luego automáticamente, sin que nadie les diga, sin saber si ya que tienen, hacen esto. Se ponen de cuclillitas, así se quedan quietos. Al hacer eso, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el retorno venoso, bla, 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 y pueden tener menos síntomas y dejan de estar azulitos, ¿ya? Es bien complicada la tetralogía de Fallot. Había una cosita que quería mostrarles acá. Ya, acá vayan viendo. Aquí, a ver, repito. Cara esternocostal, ¿sí? Surco coronario, todo este es surco coronario, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Surco interventricular anterior. Mira, acá se ve la arteria coronaria izquierda, que se divide en la arteria interventricular anterior y la circunfleja se está yendo para este lado, mira, acá. Hacia la cara posterior está yendo por el surco, ¿ya? Acá se ve, miren, se ve clarito. Acá, arteria ventricular anterior, vena interventricular anterior, ¿no? Arterias marginal, acá en este caso, ¿no? Muy bien, acá, la arteria coronaria derecha, acá. Ya se está yendo hacia atrás para formar la interventricular posterior. Vena cardíaca media. Acá la menor se ve, no, debe estar por debajo, ¿no? Y la magna está acá. Listo, muy bien. ¿Qué más? Acá, cara inferior, diafragmática, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, acá llega a verse la escotadura, acá sí, ¿no? Acá se ve cómo llegan ambas, ¿no? Ambas, la interventricular anterior, la interventricular posterior. Aquí, esta es aurícula derecha, aurícula izquierda. Aquí, arteria pulmonar que está saliendo del ventrículo derecho, arteria aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo. Miren cómo sale por debajo. Ya eso lo van a ver en sus corazones el día lunes. Acá, vena cava superior, vena cava inferior.
Acá, las venas pulmonares, miren, 1, 2, 3, 4. Las izquierdas y las derechas. Superior, superior, inferior, inferior. Acá se nota, ¿eh? Acá sí se nota todito. Y acá también podemos empezar a ver las valvas, miren. Estas valvas son justamente las que se abren y se cierran. ¿Ya? Aquí. Bueno, sí, muy bien. ¿Ya? Claro, en este caso, ¿qué es esto? Es una simoidea, ¿no? Es las valvas de la arteria pulmonar, ¿no? Las valvas de la válvula pulmonar. Válvula pulmonar, mira, acá hay una. Claro, miren, no, eso es solamente que está dilatado por la silicona. Miren, acá están las valvas. Valvas. ¿Ya? Aquí hay una valva, son tres, ¿no? 1, 2, 3. Acá de este se nota menos, pero hay un triangulito. De este, miren, de este hay un triangulito. ¿Ven? Acá están abiertas y acá están cerradas. En la pulmonar están abiertas. En cambio, en la aorta están cerraditas. Miren. Ahí alúmbrele ahí. ¿Pueden ver? ¿Llegan a ver? ¿Ven o no ven? Acá, miren. Acá hay 3. Así te lo pones, así. ¿Se ven? Ay, sí, bien. Ya, Pero sí. cuidado su ojo de ¿Así? No, no hay problema. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se vio. Sí. ¿Así? Sí. Ya, acá. Gracias. Préstales tu linterna. Acá, mira. 1, 2, 3. Solo que acá están cerradas. ¿Sí? Tienen 3. Aquí también. Ahí tenemos ahí. ¿Lo abriremos? No, está duro. En cambio, las de la pulmonar están abiertas. Sí, están abiertas. ¿Cierto? Acá. No estamos viendo las valvas. Y como en la pulmonar están abiertas, las 3, pero en la aórtica están cerraditas. En la aórtica están así. Algo así. Claro, acá estoy haciendo 4, ¿no? Debería ser 3, ¿no? Ahí está, así están. Así están en la aórtica, cerraditas. En cambio, en la pulmonar están bien abiertas. Algo así. Algo así. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Acá no se ve. A ver ese corazoncito, el grandote. Sí. Acá. Sí, mira. Derecho, izquierdo. Acá la coronaria derecha, ¿no? La derecha, la coronaria izquierda acá, con su interventricular anterior. Acá la circunfleja que está yendo para allá. Acá se ven acá se ve. Acá está cerradito esto. Esta es la orejuela, ¿no? La orejuela derecha. Acá las venas pulmonares, ¿no? Las 4. Las izquierdas, derechas. Muy bien. Acá debería estar, pues está cerrado. ¿Qué debería estar acá? La válvula tricúspide, entre la aurícula y el ventrículo, pues acá adentro. ¿Ya? Solo que está cerrado, ¿no? Se nota que está cerrado. No se nota bien. Y acá miren cómo la arteria pulmonar está dividiendo. La arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. Y la aorta, ¿no? Bien gordita la aorta. Acá está bacán este corazoncito. Chévere para cortarlo. Ese, a ver, préstame así. Esta. A configuración interna con este, ¿no? Pero aquí podemos ver, miren, ¿qué es esto? Las cuerditas tendinosas y los músculos papilares acá. Los músculos están en la pared y las cuerditas van hacia las válvulas justamente, porque van a jalar, ustedes jalando la cortina. Muy bien. Vamos a hacer más cositas el día lunes. Acá, cara externo costal, ¿no? Acá está la arteria interventricular anterior. Esto es ventrículo derecho, arteria pulmonar, ventrículo izquierdo, arteria aorta, ¿no? Está cerrada. Acá está cerradita la aorta también. También está cerradita. ¿Ven? La arteria pulmonar. Acá está. Acá no llega, pero acá murieron. Acá fenecieron, ¿no? Acá, ¿y qué será esto que estoy poniendo acá? ¿Qué es esto? Que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La válvula mitral, ¿no? La válvula bicúspide. Muy bien, ¿qué más? ¿La qué? Han volado 2 venas. Ahí hay 2, no, venas ¿Acá? pulmonares. Venas pulmonares. Ah, sí, pues miren. No, mira, acá está. 1, 2, 3, 4. Sí, sí están. Sí Solo que están. están bien cortaditos. Ajá, están bien pegaditas. La han cortado al ras. Están peladitas. ¿Qué más acá? ¿Qué más acá? ¿Qué es esto? Arteria coronaria derecha, ¿no? La derecha, descendente anterior. Las venas acá.
Listo, creo que eso es lo que tenemos que ver. Listo, doctores, nos vemos el Doctor, y el día... triángulo de Mouchet, no sé cómo se pronuncia, ¿Dónde? entre en esa parte. No sé Son si el límites Ajá. se van a hacer de las arterias coronarias de la descendente y de la marginal y de la vena de la vena magna. O sea, De va la a ser vena magna, de la vena cardíaca magna. la coronaria más. Estaría acá en posterior. No, No, bueno, es en según anterior. mi imagen, A ver. según mi imagen Triángulo es de- inferior es la vena cardíaca magna o coronaria mayor. Ya, En ¿qué medio- sería esta? Ajá, la corona Magna que medial- está acá. La arteria coronaria La- descendente ventricular. ¿Qué sería esta? Y después sería la arteria marginal. No, La la ma- arteria marginal de la coronaria. No, Pero por eso, a ver, esta es la mediana. cardíaca magna, la vena cardíaca magna. Ajá, Esa es la arteria interventricular anterior, o vena, ¿cuál de los dos? es interventricular anterior. Ahí está, entonces esto y Anterior. esto. Y ahí la otra es la arteria anterior. Ajá, No, pues anterior es y la acá. otra es la Anterior. arteria circunfleja. Supongo que de la... Estaría acá. No lo recuerdo, no vemos la siguiente clase, la verdad no lo recuerdo, pero estaría acá, ¿no? Acá hay una imagen. Pero Así tiene, debería estar. bueno, no se recuerda, pero quería preguntar si tiene algún tipo de significado. No, no tiene problema. No, solamente. No mucho, es que ¿saben qué pasa? Hay muchas estructuras, triángulos, cuadrados, redondos, lo que fuera. Así como el círculo y el anillo de no sé qué cosa. Sí, es que hay algunas cosas que sirven para desde el punto de vista médico, clínico, y otros que simplemente lo hace como para tal vez recordar algunas cosas, ya que entra, que sale, pero bueno, no tiene tanta significancia muchas cosas. Por eso es que, por ejemplo, ese tipo de algunos círculos, redondos, cuadrados, lo que fuera, no aparecen en los libros actuales ya, porque no sirven, ¿no? O sea, es bacán para panearse, pero no tanto, no, o sea, no en tu caso, sino en los libros, porque los anatomistas muchas veces, ahí está como esto, ¿no? Ahí está, muchas veces hacían esto, ¿no? Los anatomistas no es lo mismo que médico, muchos médicos eran anatomistas, pero muchos anatomistas se dedicaban netamente a anatomía, pero no bien pacientes, entonces como que no es tan importante, ¿ya? No lo había visto esto, no lo recordaba hace tiempo, coronaria izquierda, circunfleja, acá, Te lo vi en la mañana, recuerdo. acá estaríamos, a ver. A ver. Acá, este es interventricular anterior y la circunfleja va por acá. Ajá, por este lado. Y la cardíaca va acá, pero no hay, ¿no? Acá está cortado. Por acá debería estar, aquí. Pero esa vena que... Esa es la vena interventricular anterior. Y no es La magna debería estar por acá. Es diferente, magna Claro, coronaria. claro, acá debería estar, pero no parece. No es muy importante. ¿Ya? Listo, nos vemos. Gracias, doctor.